¿Puedes imaginar ser reconocido por una fuerza extraordinaria que no proviene del ejercicio físico o la musculatura, sino de algo tan intangible como la fe y un compromiso inquebrantable? Déjame narrarte sobre Sansón, este personaje intrigante cuya historia parece extraída de una epopeya, aunque en verdad es una de las narrativas más impactantes de la Biblia. Sansón, más que un superhéroe convencional, personifica la complejidad humana, rodeado de misterio, poder divino y, sí, también de debilidades muy humanas. Nació en una época tumultuosa, cuando Israel estaba oprimido por los filisteos, un pueblo que no les concedía descanso alguno. En este contexto de lucha y desesperanza, la llegada de Sansón se interpretó como un destello de esperanza, una garantía celestial de que las circunstancias iban a cambiar. Imagina la carga y la expectativa sobre sus hombros desde su infancia. No era un niño común, era el designado para liberar a su pueblo, nada más y nada menos. Desde temprana edad, Sansón demostró ser excepcional, pero no solo por su fuerza descomunal. Lo que realmente lo distinguía era su origen divino y la tarea que se le había encomendado. Esta dicotomía entre lo divino y lo humano en su vida resulta fascinante. Piénsalo. Un hombre capaz de vencer a ejércitos enteros, pero al mismo tiempo vulnerable a las pasiones humanas, los errores y las traiciones. Esto lo convierte en un personaje con el cual, de alguna manera, todos podemos relacionarnos. La vida de Sansón está repleta de sucesos que desafían la lógica. Por un lado, llevaba a cabo hazañas que dejaban a todos atónitos, como vencer a un león con sus propias manos o aniquilar a 1000 hombres armados únicamente con la quijada de un asno. Sin embargo, por otro lado, sus debilidades personales y decisiones erradas lo conducían a situaciones complejas y dolorosas. Esta dualidad en su carácter nos enseña que, sin importar cuán fuertes o singulares nos consideremos, todos tenemos nuestras vulnerabilidades. Sansón no era solo músculo y fuerza. Había en él una profundidad espiritual y una conexión con lo divino que era la verdadera fuente de su poder. Su cabello largo no era un simple rasgo físico, era el símbolo de su voto nazareo a Dios, una promesa de pureza y dedicación que no debía romperse. Este detalle es crucial porque nos muestra cómo, en muchas ocasiones, lo que nos hace fuertes no es lo que se ve a simple vista, sino las promesas y los compromisos que tomamos en nuestro interior. A pesar de sus grandes hazañas, Sansón también tuvo momentos de gran vulnerabilidad. Su historia con Dalila es probablemente una de las más conocidas y trágicas. Dalila, la mujer que logró descubrir el secreto de su fuerza, representa ese punto débil en la vida de Sansón. Su traición no solo conduce a la pérdida de su fuerza, sino también a una profunda reflexión sobre la confianza, el amor y la traición. La caída de Sansón, cuando finalmente es capturado por los filisteos, es un momento clave. Pero incluso en su punto más bajo, ciego y humillado, Sansón encuentra de nuevo su fe y su fuerza, demostrando que a veces es en la oscuridad donde finalmente vemos la luz. Su último acto, derribando las columnas del templo filisteo, es tanto una redención personal como una victoria póstuma para su pueblo. La historia de Sansón, con todas sus contradicciones, es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza proviene de algo más profundo que la mera apariencia física o las habilidades. Es un relato sobre el poder de la fe, los peligros de la arrogancia y la importancia de la redención. En Sansón vemos reflejadas nuestras propias luchas, esperanzas y la búsqueda constante de significado en medio de un mundo complicado. En un periodo donde la esperanza era casi un lujo y el día a día un reto constante, emerge la crónica de un alumbramiento excepcional que transformaría el destino del pueblo de Israel. Visualiza esta escena,
un matrimonio enfrentándose a la dura realidad de no poder concebir. Una situación dolorosa especialmente en una cultura que valoraba mucho a los descendientes. En este contexto de aflicción sucede algo milagroso. Un ángel del Señor se presenta ante una mujer sin hijos, con un mensaje que trascendería todas las barreras. No solo anunciaba el fin de su larga espera por un descendiente, sino que este hijo estaría destinado a liberar a su nación. La promesa celestial no solo implicaba el consuelo para una familia, era la proclamación del nacimiento de Sansón, quien se erigiría como un líder crucial en la resistencia contra la dominación filistea. Él no sería un líder ordinario. Su fuerza, otorgada directamente por Dios, lo haría sobresalir en la lucha por la independencia de Israel. Sin embargo, este poder sobrenatural también acarrearía un gran peso, una carga que determinaría su existencia y su herencia. Este compromiso excepcional, este pacto sagrado, no era algo habitual. Desde antes de su nacimiento, Sansón fue ungido con el nazareato, un juramento que incluía abstenerse de bebidas alcohólicas, no cortarse el cabello y evitar contacto con cuerpos muertos, lo que representaba una entrega completa a Dios. Esta consagración lo distinguiría desde su concepción, marcándolo como el elegido divino para la redención de su pueblo. El mensaje del ángel se transformó en un símbolo de esperanza para aquellos que conocieron esta profecía. En tiempos de sometimiento y desaliento, la noticia del nacimiento próximo de Sansón se difundió, avivando un espíritu de esperanza y anticipación entre los israelitas. La madre de Sansón, consciente de la importancia de la profecía, siguió al detalle las directrices divinas, preparando el terreno para que su hijo realizara su magnífico destino. Desde su gestación, Sansón estaba señalado por la promesa de ser algo más que un ser humano. Estaba predestinado a ser la mano de Dios sobre la tierra, un libertador cuya vida estaría colmada de retos, pero también de prodigios. Su propia existencia era un prodigio, una señal de la intervención divina en los momentos más críticos, proporcionando un rayo de esperanza a un pueblo envuelto en la desolación. Conforme Sansón maduraba, su destino divino comenzaba a perfilarse, preparándolo para los obstáculos que enfrentaría. La fuerza que se le había concedido no era meramente para su propio provecho o para asombrar a quienes lo rodeaban. Era una herramienta, un medio para un propósito mucho más elevado. Cada elemento de su vida estaba impregnado de significado y finalidad, desde su nutrición hasta su conducta. Todo estaba diseñado para equiparlo para su rol como Salvador. El impacto de la promesa de su nacimiento resonó no solo en su familia, sino en toda la comunidad. Sansón se convirtió en un símbolo de la fe en la providencia divina, un recordatorio de que incluso en los tiempos más difíciles, la esperanza nunca está completamente perdida. Su historia es un testimonio del poder de la fe y de la creencia en algo más grande que uno mismo. Sansón, desde su nacimiento, estaba en el centro de un plan divino mucho más grande que cualquier desafío que los filisteos pudieran presentar. Su vida es una narrativa de lucha y redención, un ciclo de victorias y fracasos que reflejan la complejidad de la condición humana, todo mientras se mantiene firme en su misión divinamente ordenada. A través de él vemos cómo la fe, el destino y la voluntad humana se entrelazan en el tapiz de la historia, dejando una huella indeleble en la memoria de su pueblo. El voto de Nazareo es un camino de consagración bastante serio y no es para cualquiera. Imagina comprometerte a una vida de pureza y dedicación total a lo divino, donde incluso algo tan común como un vaso de vino se convierte en tabú. Y no solo eso, sino también vivir apartado de las prácticas sociales habituales, como el duelo común que implica contacto con los muertos, o incluso renunciar a algo tan personal como cortarte el cabello.
Este voto, que usualmente era una elección personal y por un período limitado, le fue impuesto a Sansón desde antes de que pudiera decidir directamente por un mandato divino. Esto no solo marcó su camino de vida de una manera excepcionalmente profunda y permanente, sino que también lo preparó para una misión sin igual. Desde el momento de su concepción, Sansón fue apartado para ser único. Su cabello largo, más allá de ser un simple rasgo distintivo, cargaba con el peso de ser el símbolo tangible de su alianza con Dios. Era la fuente visible de su fuerza sobrehumana, un recordatorio constante de su honor y al mismo tiempo de la pesada carga que llevaba sobre sus hombros. Esta consagración era tanto un privilegio como un desafío, recordándole diariamente su propósito divino y su distinción del resto de las personas. A pesar de esta dedicación excepcional, Sansón no estaba exento de las tentaciones y falencias humanas. Su existencia se transformó en un terreno de conflicto interno, un perpetuo enfrentamiento entre su misión divina y sus anhelos mundanos. Este recorrido lleno de paradojas y obstáculos nos enseña que incluso los seres bendecidos y escogidos por Dios no están libres de sufrir pruebas y adversidades. Las victorias y derrotas de Sansón nos descubren lecciones valiosas acerca de la esencia de la fe, el auténtico sentido del poder y nuestra fragilidad inherente como humanos. Sansón, con su trayectoria excepcional, nos demuestra que la verdadera fortaleza no se encuentra solo en lo físico o en una fe inalterable, sino también en nuestra habilidad para admitir y confrontar nuestras debilidades y errores. Cada etapa de la vida de Sansón, desde su nacimiento hasta su muerte, está cargada de simbolismo. Su relato no es meramente una secuencia de proezas heroicas y fallos trágicos, sino también un reflejo que muestra nuestras propias batallas internas. Revela que, en nuestra vida, nos toparemos con dilemas y tentaciones que probarán nuestra fe y nuestros valores fundamentales. La narrativa de Sansón también nos recuerda que nuestros talentos y bendiciones conllevan responsabilidades. Su fuerza sobrehumana, un obsequio divino, no estaba destinada solo a su propio provecho, sino a servir un propósito mucho más grande. No obstante, la gestión de este don requería prudencia y autocontrol, características que Sansón, al igual que muchos de nosotros, debía adquirir a través de experiencias difíciles. Su vínculo con Dios, marcado por el voto de Nazareo, subraya la importancia de mantener nuestros compromisos, incluso ante las tentaciones. Aunque Sansón falló en varias ocasiones, su historia no es solo de fracasos, sino también de redención. Nos enseña que no importa cuánto nos desviemos, siempre existe un camino de retorno si estamos dispuestos a admitir nuestros fallos y buscar orientación divina. La vida de Sansón, repleta de eventos dramáticos y vueltas inesperadas, constituye una fuente constante de meditación sobre la potencia de la fe y la complejidad de la naturaleza humana. Nos recuerda que cada uno de nosotros está en una travesía personal, llena de retos únicos, pero también de oportunidades para el crecimiento y la transformación. En cada capítulo de su vida, Sansón personifica la lucha eterna entre lo sagrado y lo profano, entre el cumplimiento de nuestro destino y la satisfacción de nuestros deseos personales. Su historia es un espejo en el que podemos vernos reflejados, enfrentando nuestras propias batallas, navegando nuestras contradicciones y buscando nuestro propósito. La vida de Sansón nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia fuerza y sobre dónde reside realmente. Nos desafía a cuestionar nuestras percepciones sobre el poder y la debilidad y a reconocer que, en última instancia, nuestra mayor fuerza proviene de nuestra relación con lo divino y nuestro compromiso de vivir de acuerdo con esos valores.
A través de Sansón, aprendemos que la verdadera victoria se encuentra en la humildad, la fe y la capacidad de superar nuestras falencias. La historia de Sansón es una montaña rusa emocional, llena de giros y vueltas. A lo largo de su vida, este hombre, bendecido con una fuerza sobrehumana, enfrentó no solo a enemigos externos, sino también batallas internas y tentaciones que pondrían a prueba su carácter y su fe. Uno de los momentos más críticos de su vida fue su encuentro con Dalila, una figura que se convirtió en el epítome de la tentación personal y la debilidad humana. Dalila no era una mujer común. Su hermosura era mítica y su verdadero poder residía en su sagacidad, con la cual podía subyugar al hombre más robusto. Para Sansón, ella representaba más que una mera distracción. Se convirtió en el test definitivo de su resistencia y su creencia. A través de ella, la narrativa nos revela cómo incluso los héroes pueden ser vulnerables, cómo el corazón puede traicionar a la mente a veces. La relación entre Sansón y Dalila es intrincada y rica en matices. No se limita a ser una historia de amor o deseo físico. Es un juego de dominio, traición y fragilidad. Dalila, con su perspicacia y encanto, logró algo que ningún adversario había conseguido: revelar el secreto de la fuerza de Sansón. La ironía de que su debacle ocurriera no en el campo de batalla, sino en la privacidad con Dalila, subraya la noción de que nuestros desafíos más grandes pueden surgir de lo inesperado. La confesión de Sansón a Dalila sobre el origen de su fuerza, su cabellera, no fue meramente una transferencia de datos. Fue un instante de profunda vulnerabilidad, un punto crítico que alteraría su destino irrevocablemente. Este cabello, emblema de su compromiso y su conexión con lo divino, era más que un rasgo físico, era el pilar de su potencia y la expresión de su devoción. La traición de Dalila está cargada de significado. No solo simboliza la perfidia personal que Sansón sufrió, sino que también evidencia cómo las pasiones humanas y las ambiciones pueden obnubilarnos, incitándonos a tomar resoluciones que traicionan nuestros valores y principios esenciales. La narrativa nos alerta del riesgo de subestimar la fuerza de la tentación y la importancia de mantenernos leales a nosotros mismos y a nuestras convicciones. La pérdida de la fortaleza de Sansón, seguida de su captura, ceguera y esclavitud, es una representación dramática de lo que ocurre al apartarnos de nuestros compromisos y sucumbir ante las debilidades. No obstante, incluso en su punto más bajo, la historia de Sansón no es meramente una de derrota y desaliento. A pesar de sus yerros y fracasos, su relato no concluye en la penumbra. La vida de Sansón, especialmente su último acto, nos instruye sobre la redención y el poder de la fe. Aunque ciego y avergonzado, Sansón halla en su debilidad la fuerza para reconectar con su fe, implorando a Dios una vez más el poder para cumplir con su destino. Su petición no busca solo venganza personal, sino la revalidación de su compromiso con su misión celestial. La muerte de Sansón, causando la ruina del templo sobre él y sus enemigos, es tan trágica como heroica. En este acto final, recupera su vigor y con él su dignidad. Nos demuestra que, a pesar de nuestros errores, nunca es demasiado tarde para redimirnos, y que en el sacrificio a veces descubrimos nuestra mayor victoria. La historia de Sansón, llena de lecciones sobre la fuerza, la fe, la tentación y la redención, resuena a través de los tiempos. Nos recuerda que todos enfrentamos nuestras propias batallas internas y tentaciones. La verdadera fortaleza, nos enseña, se encuentra no solo en resistir estas pruebas, sino en la capacidad de reconocer nuestras debilidades y, a pesar de ellas, esforzarnos por cumplir nuestro propósito más elevado. En cada capítulo de su vida, Sansón personifica la lucha entre lo divino y lo humano,
entre mantenerse fiel a nuestros compromisos y ceder ante las tentaciones que nos rodean. Su historia es un espejo en el que podemos reflejarnos, enfrentando nuestras propias vulnerabilidades y buscando la fuerza para superarlas. La vida de Sansón es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las tentaciones que enfrentamos y sobre cómo podemos encontrar la fuerza en nuestra fe y convicciones para superarlas. Nos enseña que, aunque podamos caer, siempre hay esperanza de redención y que, a veces, nuestras batallas más grandes nos llevan a nuestras victorias más significativas. La historia de Sansón, especialmente hacia el final de su vida, nos lleva a un momento tanto sombrío como iluminador. Tras haber sido traicionado y capturado, se encuentra en la más oscura de las celdas, privado de su visión y encadenado. Pero es aquí, en este escenario de completa vulnerabilidad, donde Sansón se enfrenta a la que sería su batalla más significativa, la lucha interna por redimirse a sí mismo y volver a encontrar su camino hacia Dios. En el aislamiento de su celda, Sansón tiene tiempo para meditar sobre su vida, sus actos y las elecciones que lo condujeron a ese punto. Reconoce que su fuerza extraordinaria, la que lo había caracterizado desde su nacimiento, nunca fue realmente suya. Siempre fue un don divino, una concesión celestial para llevar a cabo un propósito mucho mayor que su propia existencia. Este reconocimiento señala el inicio de un cambio significativo en Sansón, una transformación espiritual que lo lleva a comprender que, incluso en la caída más profunda, hay una oportunidad para la redención si uno se dirige sinceramente hacia su fe. La última súplica de Sansón a Dios es iluminadora. No solo busca venganza contra quienes lo humillaron y lo llevaron a su caída, sino que también persigue la redención de su propio espíritu. Desea probar que, pese a sus errores y fallos, su corazón finalmente anhela estar en armonía con su Creador. Su acto final, el colapso de las columnas del templo filisteo, es mucho más que una manifestación de fuerza física. Es el punto culminante de su recorrido espiritual. Al provocar el derrumbe del templo, Sansón no solo propicia una derrota devastadora para sus adversarios, sino que también completa su propio proceso de redención. En este gesto, ofrece su vida como un sacrificio final, no solo por su gente, sino en servicio a su fe. Es un momento de liberación y sacrificio donde Sansón se transforma en el instrumento de un veredicto divino y también en un emblema de redención. Este instante de sacrificio de Sansón es una imagen poderosa de devoción y fe. Mediante su muerte, nos muestra que la redención es alcanzable incluso para aquellos que parecen haberse desviado definitivamente de su camino. Su relato nos recuerda que la verdadera fuerza no proviene de la capacidad física, sino de la profundidad de nuestra fe y de nuestra disposición a entregarnos completamente a algo más grande que nosotros mismos. La existencia de Sansón, colmada de victorias y fracasos, de poder sobrehumano y flaquezas humanas, nos expone un espectro completo de la experiencia humana. En su travesía hacia la redención, nos enseña sobre la relevancia de la humildad, la fe y la capacidad para reconocer nuestros yerros y buscar el perdón. A través de sus éxitos, Sansón demostró lo que es posible cuando somos agraciados con dones celestiales. Sin embargo, mediante sus errores y su búsqueda final de redención, nos ofrece lecciones aún más preciadas sobre la naturaleza humana, sobre la necesidad de permanecer fieles a nuestros valores esenciales y sobre la esperanza de redención que existe para todos, sin importar cuán lejos hayamos errado. La historia de Sansón es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las batallas que enfrentamos tanto externas como internas,
y sobre nuestra propia búsqueda de significado y redención. Nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones, todos tenemos la capacidad de cambiar, de crecer y de ofrecer nuestras vidas en servicio a algo más grande que nosotros mismos. En la narrativa de Sansón vemos cómo la fe y la entrega pueden transformar incluso los momentos más oscuros de nuestra vida en oportunidades para la redención y el renacimiento. Su historia es un testimonio del poder transformador de la fe y un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a Dios y encontrar nuestro camino hacia la redención. Sansón, en su última batalla, nos enseña sobre el sacrificio, la entrega y la redención. A través de su vida, comprendemos que nuestras mayores batallas a menudo no son contra los enemigos externos, sino contra nuestras propias debilidades internas, y que la victoria más grande es aquella que conquistamos sobre nosotros mismos. En definitiva, el relato de Sansón es una historia de esperanza que nos muestra que, a pesar de los errores cometidos, siempre existe una vía hacia la redención si estamos dispuestos a encontrarla. Su herencia nos motiva a introspeccionar, a lidiar con nuestras propias luchas internas con fe y valor, y a anhelar siempre la redención y la armonía con nuestro Creador. La narrativa de Sansón, con sus cambios y giros impactantes, realmente resuena contigo, ¿cierto? Es como si estuvieras presenciando una película épica, pero en vez de dejar el cine y olvidar todo, las escenas y los mensajes te siguen, impulsándote a examinar tu interior. Sansón, con su inmensa fuerza y sus errores igualmente significativos, se transforma en un espejo en el que podemos observar reflejadas nuestras propias experiencias, nuestros conflictos internos y cómo gestionamos, o no, las fortalezas y debilidades que nos caracterizan. Su existencia es un recordatorio contundente de que la verdadera fortaleza no es siempre lo que aparenta ser. En un mundo que a menudo prioriza el poder físico o el éxito tangible, la historia de Sansón nos remite a lo esencial, mostrándonos que la fuerza auténtica proviene de la humildad y de una profunda dependencia de algo mayor que nosotros mismos. Es una convocatoria a reconocer que, sin importar cuán poderosos nos percibamos, nuestras batallas reales se desarrollan en el ámbito espiritual, en ese espacio íntimo donde confrontamos nuestras pasiones, tentaciones y, sobre todo, nuestra propia vulnerabilidad. Sansón, con su formidable poder, podría haberse considerado invulnerable. No obstante, su vida nos revela que incluso los más fuertes son susceptibles. La debilidad espiritual y los conflictos internos son tan reales en nuestra vida como nuestros éxitos y capacidades. Esta dualidad, esta coexistencia de potencia y vulnerabilidad, es lo que nos define como profundamente humanos. El legado de Sansón no es simplemente una colección de relatos sobre triunfos y fracasos físicos, es una convocatoria a examinar nuestras propias existencias. Nos impulsa a cuestionarnos dónde reside nuestra verdadera fortaleza, a reflexionar sobre nuestras falencias y, más crucialmente, a considerar cómo nuestra fe y nuestra relación con lo divino afectan nuestra habilidad para afrontar los desafíos de la vida. A través de Sansón, comprendemos que nuestras mayores batallas no son contra adversarios externos, sino contra nosotros mismos, contra nuestras debilidades, tentaciones y errores. Su historia es un recordatorio de que la verdadera victoria se alcanza a través de la humildad, el reconocimiento de nuestra dependencia de Dios y la fuerza que se halla en la rendición. El legado de Sansón trasciende las épocas, hablándonos aún hoy con la misma fuerza que lo hacía en su propio tiempo. Nos muestra que, a pesar de nuestras imperfecciones y errores, somos capaces de actos extraordinarios de fe, coraje y redención. Nos enseña que la redención es posible para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. En Sansón encontramos un héroe bíblico,
cuya vida es mucho más que las hazañas que realizó. Es una figura compleja, llena de contradicciones, que nos invita a reflexionar sobre el significado de la fuerza, la fe y la fragilidad humana. Nos recuerda que todos tenemos nuestra propia batalla que librar, nuestra propia fuerza que encontrar y nuestra propia redención que buscar. La historia de Sansón nos desafía a mirar más allá de lo superficial, a cuestionar nuestras nociones preconcebidas de poder y fortaleza. Nos anima a explorar la profundidad de nuestra alma, a enfrentarnos con nuestras propias debilidades y a buscar la verdadera fortaleza en nuestra fe y dependencia de Dios. En el viaje de Sansón, desde su nacimiento marcado por la promesa hasta su caída y redención final, vemos reflejadas las altas y bajas de la experiencia humana. Nos muestra que, independientemente de los dones o el poder que poseamos, nuestra mayor prueba es cómo manejamos nuestras debilidades y cómo nos elevamos después de caer. Sansón nos desafía a entender que la verdadera fortaleza no reside en eludir la vulnerabilidad, sino en afrontarla, en aceptar nuestras limitaciones y en descubrir la gracia dentro de nuestra propia fragilidad. Nos muestra que, en última instancia, la mayor fortaleza se halla en la habilidad de reconocer nuestra dependencia de un poder superior a nosotros mismos. A través de sus relatos de triunfos físicos y batallas espirituales, Sansón se erige como un emblema de la búsqueda humana por sentido, fuerza y redención. Su herencia es un recordatorio de que pese a nuestros errores y debilidades, existe esperanza y posibilidad para la redención y el desarrollo personal. En la historia de Sansón encontramos no solo una narrativa bíblica, sino también una meditación profunda sobre la naturaleza humana. Nos motiva a introspeccionar, a evaluar nuestras propias vidas, nuestras fortalezas y debilidades, y a meditar sobre la fuente de nuestra verdadera fortaleza. El legado de Sansón nos revela que, aunque enfrentemos tentaciones y fallemos, siempre hay un sendero hacia la redención. Nos recuerda que la auténtica fortaleza surge de reconocer nuestra fragilidad y de buscar guía y apoyo en nuestra fe y en nuestra relación con lo divino. En cada faceta de su existencia, Sansón encarna el conflicto entre el poder y la pasión, la dedicación y la tentación. Su vida es un recordatorio de que la verdadera fortaleza se encuentra en la humildad, en la habilidad para reconocer nuestras debilidades y en la búsqueda constante de una conexión más íntima con Dios. Al reflexionar sobre el legado de Sansón, somos convocados a examinar nuestras propias luchas, a admitir nuestras debilidades y a buscar la verdadera fortaleza en nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Nos enseña que, en el núcleo de nuestra fragilidad, existe una oportunidad para la redención y el crecimiento. El legado de Sansón trasciende su tiempo y nos habla directamente, actuando como un recordatorio perpetuo de la complejidad de la naturaleza humana y de la capacidad de redención y fortaleza que reside en cada uno de nosotros. Nos incita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a enfrentar nuestras debilidades con valentía y a descubrir la fuente de nuestra verdadera fortaleza. La historia de Sansón es mucho más que un relato de fuerza sobrenatural y hazañas épicas. Es una guía profunda sobre la vida misma, llena de lecciones que nos hablan directamente. Cada uno de sus errores, sus triunfos y sus momentos de vulnerabilidad tienen algo que decirnos sobre nuestras propias vidas, sobre cómo enfrentamos nuestros retos y sobre las batallas que libramos tanto en el exterior como en nuestro interior. Sansón, con su fuerza descomunal, podría fácilmente ser visto solo como un héroe bíblico de tiempos antiguos, pero su historia es relevante hoy en día porque refleja las luchas universales del espíritu humano. Nos muestra que la verdadera batalla
La que realmente importa se libra dentro de nosotros, en el corazón y el espíritu de cada persona. Cada vez que Sansón se desvió de su camino, cada vez que encontró la victoria o se enfrentó a la debilidad, nos dejó una enseñanza. Nos recordó que nuestras pruebas más grandes a menudo surgen de nuestros propios deseos internos y decisiones, no solo de los desafíos que el mundo pone frente a nosotros. Lo fascinante de Sansón es cómo su vida ilustra que la fe y la fortaleza no son regalos permanentes o garantizados. Son como un jardín que necesita ser cuidado, protegido y a veces restaurado. Su historia es una crónica de caída y redención, mostrándonos que incluso aquellos bendecidos con grandes dones pueden perder su camino y, lo más importante, que la redención está al alcance si sinceramente buscamos volver a nuestro propósito y fe. A través de Sansón comprendemos la importancia de la introspección y la conciencia de nuestras limitaciones. Su trayectoria nos revela que enfrentarse a nuestros conflictos internos demanda un tipo distinto de valor: la audacia de reconocer nuestras faltas y la resolución para modificar nuestra dirección. Sansón también nos enseña que las decisiones que adoptamos influyen significativamente en nuestro destino. Cada elección nos dirige hacia un sendero distinto, siendo nuestro deber discernir el adecuado, manteniendo lealtad a nuestros valores esenciales y a nuestra fe. La vida de Sansón nos recuerda que, independientemente de nuestros errores, siempre existe esperanza. No importa cuánto nos hayamos desviado, siempre hay una posibilidad de redención y de reencontrar nuestro camino, siempre que estemos dispuestos a buscarlo. Su existencia nos motiva a perseverar a través de nuestras luchas personales, recordándonos que la auténtica fuerza proviene de nuestra fe y nuestra capacidad para superar adversidades, tanto internas como externas. Nos muestra que la resiliencia es fundamental en la vida y que debemos levantarnos tras cada caída. En Sansón observamos la complejidad de la condición humana, capaz de alcanzar grandes logros, pero también propenso a la tentación y al fallo. Su historia actúa como un reflejo de nuestra propia humanidad, indicándonos que todos tenemos la capacidad de ser heroicos en nuestras vidas, a pesar de nuestras imperfecciones. Nos advierte que debemos estar atentos a nuestras debilidades, entendiendo que conocerlas es el primer paso para superarlas. La historia de Sansón es una invitación a introspectar, a evaluar nuestras vidas y a enfrentar con coraje nuestras batallas internas y externas. A través de sus éxitos, Sansón ilustra el poder de la fe y la determinación, y por medio de sus errores nos instruye sobre la humildad y la necesidad de redención. Su vida es una prueba de que el crecimiento y la transformación son factibles, incluso ante los mayores errores. Sansón nos impulsa a encontrar la fortaleza en nuestra fe, a fomentarla y preservarla, conscientes de que es nuestro guía más fiable a través de las adversidades de la vida. Nos demuestra que, con fe, podemos afrontar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo. La vida de Sansón es una historia de contrastes, donde la fuerza física incomparable se encuentra con la fragilidad espiritual. Nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en el poder físico, sino en la fortaleza del espíritu y la profundidad de nuestra fe. Nos invita a reflexionar sobre el significado de la fuerza y la debilidad, a reconocer que ambas coexisten dentro de nosotros y a encontrar un equilibrio que nos permita vivir vidas plenas y significativas. En cada capítulo de su vida, Sansón nos ofrece lecciones sobre cómo enfrentar nuestras propias luchas, cómo manejar el poder y la responsabilidad, y cómo buscar la redención cuando nos desviamos. Su historia es una guía para vivir con integridad, coraje y fe,
La narrativa de Sansón es un recordatorio de que todos enfrentamos batallas, pero también de que tenemos la capacidad de superarlas. Nos inspira a luchar con valentía, a vivir con propósito y a buscar siempre el camino hacia la redención y la transformación. Al final, la historia de Sansón nos deja con una profunda comprensión de la condición humana, mostrándonos que la verdadera victoria se logra a través de la superación de nuestras debilidades internas y el mantenimiento de nuestra fe y propósito en la vida. Su legado es un faro de esperanza para todos nosotros, recordándonos que, sin importar los desafíos que enfrentemos, tenemos la fuerza dentro de nosotros para superarlos siempre que permanezcamos fieles a nosotros mismos y a nuestra fe. En síntesis, la existencia de Sansón nos ofrece inspiración y lecciones, señalando el camino hacia el crecimiento personal, destacando la relevancia de la fe y la viabilidad de redención, independientemente de los fallos que hayamos cometido. Nos muestra que en el núcleo de nuestras adversidades existen oportunidades para evolucionar, educarse y finalmente prevalecer. La saga de Sansón nos introduce en un recorrido apasionante, no solo por las proezas de un hombre dotado de una fuerza excepcional, sino también por la evolución de cómo se manifiesta el poder de Dios en nosotros. En la era de Sansón, el Espíritu de Dios se manifestaba sobre él de manera poderosa y palpable, facilitándole realizar gestas que superan la imaginación. Sin embargo, esto representaba apenas el inicio de una narrativa mucho más amplia sobre la relación entre Dios y los seres humanos. Desde la llegada de Cristo, hemos observado un cambio revolucionario en esta interacción. Ya no se limita a episodios aislados de intervención divina. Ahora, el Espíritu Santo habita de manera continua dentro de cada creyente. Esta presencia constante del Espíritu en nuestras vidas actúa como una fuente de orientación, vigor y habilidad para afrontar los retos cotidianos, sin importar su magnitud. Este cambio implica una transformación profunda en cómo comprendemos y vivimos el poder de Dios. Ya no se circunscribe a instancias de necesidad apremiante o para gestas heroicas, sino que permea cada aspecto de nuestro día a día. Nos capacita para superar desafíos no solo físicos, sino también morales y espirituales, imbuiéndonos de sabiduría, amor y paciencia. La presencia del Espíritu Santo en nosotros garantiza que no estamos solos en nuestras pruebas. Nos recuerda que Dios tiene un interés genuino en nuestra vida diaria, en cada decisión que tomamos y cada obstáculo que enfrentamos. Nos brinda una fuerza que excede la capacidad física, una fuerza que nos permite resistir tentaciones, perdonar a otros, amar de manera incondicional y vivir con una paz que supera toda comprensión. Esta transición en la manifestación del poder divino, de actos sobrenaturales externos a una presencia interna y continua, nos invita a meditar sobre cómo gestionamos nuestras vidas. Nos reta a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, permitiendo que moldee nuestro carácter, oriente nuestras decisiones y fortalezca nuestra fe. La historia de Sansón y la presencia continua del Espíritu en nosotros son un recordatorio de que Dios desea trabajar a través de nosotros, de maneras que a menudo pueden parecer ordinarias, pero que tienen el potencial de cambiar vidas y transformar corazones. Nos muestra que la verdadera fuerza radica no en las hazañas heroicas, sino en vivir una vida guiada y empoderada por el Espíritu de Dios. En la vida de Sansón vemos momentos de gran poder y también de gran debilidad. A través de su historia aprendemos que, independientemente de los dones únicos que Dios nos haya dado, nuestra mayor necesidad es de su guía y sabiduría constantes. La vida de Sansón nos enseña que sin la dirección de Dios, incluso la mayor de las fuerzas puede ser mal dirigida,
Desde la llegada de Cristo, hemos observado un cambio revolucionario en esta interacción. Ya no se limita a episodios aislados de intervención divina. Ahora, el Espíritu Santo habita de manera continua dentro de cada creyente. Esta presencia constante del Espíritu en nuestras vidas actúa como una fuente de orientación, vigor y habilidad para afrontar los retos cotidianos, sin importar su magnitud. Este cambio implica una transformación profunda en cómo comprendemos y vivimos el poder de Dios. Ya no se circunscribe a instancias de necesidad apremiante o para gestas heroicas, sino que permea cada aspecto de nuestro día a día. Nos capacita para superar desafíos no solo físicos, sino también morales y espirituales, imbuiéndonos de sabiduría, amor y paciencia. La presencia del Espíritu Santo en nosotros garantiza que no estamos solos en nuestras pruebas. Nos recuerda que Dios tiene un interés genuino en nuestra vida diaria, en cada decisión que tomamos y cada obstáculo que enfrentamos. Nos brinda una fuerza que excede la capacidad física, una fuerza que nos permite resistir tentaciones, perdonar a otros, amar de manera incondicional y vivir con una paz que supera toda comprensión. Esta transición en la manifestación del poder divino, de actos sobrenaturales externos a una presencia interna y continua, nos invita a meditar sobre cómo gestionamos nuestras vidas. Nos reta a ser conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, permitiendo que moldee nuestro carácter, oriente nuestras decisiones y fortalezca nuestra fe. La historia de Sansón y la presencia continua del Espíritu en nosotros son un recordatorio de que Dios desea trabajar a través de nosotros, de maneras que a menudo pueden parecer ordinarias, pero que tienen el potencial de cambiar vidas y transformar corazones. Nos muestra que la verdadera fuerza radica no en las hazañas heroicas, sino en vivir una vida guiada y empoderada por el Espíritu de Dios. En la vida de Sansón vemos momentos de gran poder y también de gran debilidad. A través de su historia aprendemos que, independientemente de los dones únicos que Dios nos haya dado, nuestra mayor necesidad es de su guía y sabiduría constantes. La vida de Sansón nos enseña que sin la dirección de Dios, incluso la mayor de las fuerzas puede ser mal dirigida. En esencia, la narrativa de Sansón y la presencia continua del Espíritu Santo en nuestras vidas nos demuestran que el poder de Dios siempre está con nosotros, dispuesto a guiarnos, fortalecernos y cambiarnos. Nos instruye a vivir conscientes de su presencia constante y a confiar en su poder para afrontar las batallas de la vida. Nos recuerda que, con Dios en nosotros, tenemos la capacidad de lograr mucho más de lo que imaginamos. La historia de Sansón nos captura y nos hace reflexionar profundamente sobre la fortaleza y la vulnerabilidad, especialmente desde una perspectiva cristiana. Si analizamos detenidamente su vida, descubrimos una lección impactante. Frecuentemente es en nuestros momentos más frágiles donde realmente encontramos nuestra fortaleza. Pero no una fortaleza cualquiera, sino una que se fundamenta en nuestra dependencia total de Dios. Considera esto: cuando Sansón lo perdió todo, cuando tocó fondo y reconoció que sin Dios no era nada, fue entonces cuando realizó el acto más trascendental de su vida. Este principio no es exclusivo de la era del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se nos recuerda constantemente este paradigma. Nos revela que en nuestra debilidad, paradójicamente, encontramos nuestra mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque es en esos instantes cuando el poder de Dios realmente se manifiesta a través de nosotros, cuando nuestras capacidades son insuficientes y solo nos resta confiar en Él. Sansón, a pesar de sus imperfecciones, sus caídas y sus momentos de gloria, realmente nos ofrece una enseñanza valiosa. Dios no busca la perfección en nosotros, más bien
Él busca un corazón dispuesto a confiar en Él, humilde y consciente de que nuestra verdadera fortaleza surge de buscarlo a Él, más allá de nuestros propios logros. Nos desafía a abrir los ojos y reconocer que nuestras batallas, nuestros errores y nuestros éxitos son más que eventos en nuestras vidas. Son herramientas que Dios emplea para formar nuestro carácter, para acercarnos más a Él y para realizar su propósito en nosotros. Es un recordatorio de que incluso en nuestros peores momentos, Dios puede transformar esas experiencias en algo que nos fortalezca y nos prepare para lo que tiene planeado para nosotros. Este mensaje de encontrar fuerza en la debilidad es revolucionario. Nos desafía a cambiar nuestra forma de ver nuestras luchas. En lugar de verlas como puramente negativas o como señales de fracaso, podemos verlas como momentos que nos ofrecen la oportunidad de profundizar nuestra relación con Dios, de depender más plenamente de Él y de experimentar su poder de una manera que nunca hubiéramos imaginado. La vida de Sansón nos muestra que no importa cuán fuertes pensemos que somos, hay momentos en los que nuestras propias fuerzas simplemente no son suficientes. Y está bien, porque es en esos momentos de vulnerabilidad y reconocimiento de nuestra propia debilidad donde podemos permitir que Dios intervenga y nos muestre lo que realmente significa ser fuertes. Esta perspectiva nos enseña humildad, nos enseña a valorar la verdadera fuente de nuestra fuerza y nos anima a vivir vidas que reflejen esa comprensión. Nos anima a dejar de lado la idea de que debemos ser perfectos y autosuficientes para ser valiosos o para lograr grandes cosas. En lugar de eso, podemos encontrar consuelo y confianza en saber que Dios está con nosotros en cada paso del camino, listo para llenarnos con su fuerza cuando más lo necesitamos. Esta es una invitación a vivir de manera diferente, a enfrentar nuestros desafíos con una nueva perspectiva y a permitir que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador de depender de Dios. Sansón nos enseña que, al final del día, nuestras mayores pruebas pueden convertirse en nuestras mayores victorias, no por lo que hacemos nosotros, sino por lo que Dios hace a través de nosotros. Nos recuerda que, en el gran esquema de las cosas, es nuestra relación con Dios y nuestra disposición a dejar que Él trabaje a través de nuestras vidas lo que realmente define nuestra fuerza. Esta enseñanza sobre encontrar fuerza en la debilidad es una que requiere tiempo para asimilar. No ocurre instantáneamente. Demanda fe, confianza y sobre todo una disposición a entregarse a Dios, confiando en que Él tiene un plan, incluso cuando no lo comprendemos. A través de la vida de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento, comprendemos que este modo de vivir no solo es factible, sino deseado por Dios para nosotros. Es un estilo de vida donde aceptamos que no poseemos todas las respuestas, que no podemos hacerlo todo por nuestra cuenta y que eso está perfectamente bien. Porque es en esa aceptación de nuestra debilidad donde descubrimos la auténtica fortaleza que únicamente puede provenir de Dios. Este entendimiento transforma nuestra manera de afrontar los problemas, cómo percibimos nuestros fracasos y cómo abordamos cada nuevo desafío. Ya no tenemos que temer a nuestras debilidades, porque entendemos que son justamente en esas áreas donde Dios puede manifestar su poder de manera más evidente. Sansón, con su existencia llena de contrastes y contradicciones, se establece como un modelo impactante de cómo nuestras vidas también pueden ser instrumentos de Dios, no a pesar de nuestras debilidades, sino a través de ellas. Nos demuestra que Dios no nos selecciona por nuestra fuerza o habilidades, sino por nuestro corazón y nuestra voluntad de ser moldeados por Él. Esta lección se extiende más allá de enfrentar desafíos.
Se trata de cómo vivimos diariamente. Es acerca de encontrar gozo en la dependencia de Dios, de reposar en el hecho de que Él controla y de dejar que esa verdad nos brinde paz, sin importar lo que enfrentemos. Nos insta a valorar las dificultades porque a través de ellas podemos conocer a Dios de manera más profunda y significativa. Nos alienta a considerar cada obstáculo como una oportunidad para que Dios demuestre su fidelidad y poder en nuestras vidas. Esta perspectiva nos libera de la presión de tener que ser siempre fuertes o perfectos. Nos permite vivir con autenticidad, reconociendo nuestras luchas y debilidades, pero también celebrando el poder redentor de Dios en medio de ellas. Nos invita a una existencia de continua entrega a Dios, sabiendo que Él es más que capaz de guiarnos a través de cualquier desafío que enfrentemos. Nos recuerda que cuanto más dependamos de Él, más fuertes seremos, no por nosotros mismos, sino en Él. A través de la vida de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento, aprendemos que la verdadera fortaleza espiritual no radica en cuánto podemos soportar solos, sino en cuánto estamos dispuestos a confiar en Dios y depender de su fuerza. Esta lección cambia nuestra relación con Dios, nos lleva de una fe que es meramente teórica o basada en rituales, a una fe vivida, una fe que se manifiesta en nuestra total dependencia de Él en cada aspecto de nuestras vidas. Nos desafía a crecer en nuestra fe, a profundizar nuestra relación con Dios y a permitir que su Espíritu nos guíe y fortalezca cada día. Es una invitación a vivir de una manera que constantemente busca la voluntad de Dios, confiando en que Él nos guiará y nos proveerá todo lo que necesitamos. La vida de Sansón, con todas sus complejidades, es un recordatorio de que Dios puede usar a cualquiera, no importa cuán imperfectos seamos. Nos enseña que nuestras debilidades no son un obstáculo para Dios, sino una oportunidad para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Esta perspectiva nos ofrece una nueva forma de entender nuestro propósito en la vida. No se trata de lograr grandes cosas por nuestra cuenta, sino de ser fieles en nuestra dependencia de Dios, permitiendo que Él haga grandes cosas a través de nosotros. Nos muestra que en el reino de Dios, la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la dependencia y la confianza en Él. La historia de Sansón y las enseñanzas del Nuevo Testamento nos invitan a abrazar nuestras debilidades, no como señales de fracaso, sino como recordatorios de nuestra necesidad de Dios. Nos animan a vivir vidas que reflejan una profunda dependencia de su fuerza y poder, demostrando que cuando nos rendimos a Él, encontramos la verdadera fortaleza. La narrativa de Sansón, con sus numerosas revueltas, conflictos y episodios de redención, trasciende ser simplemente un cuento épico que ha perdurado a lo largo de los siglos. Representa mucho más. Parece hacernos una invitación personal para pausar y introspectar, para meditar sobre nuestras propias existencias, los retos que encaramos diariamente y la intensidad de nuestra fe. Sansón, con su vida extraordinaria, nos plantea un desafío explícito. Nos incita a ver más allá de nuestras presuntas limitaciones, a buscar no dentro de nosotros, sino en lo trascendental, la auténtica fuente de nuestra fuerza. A través de sus vivencias, se nos alienta a ponderar cómo, aun con nuestras fallas y flaquezas, podemos ser parte de algo mucho mayor, cómo podemos ser redimidos y cómo nuestra fe puede ser el motor de una fortaleza que supera todo lo que pudimos haber imaginado. Ahora que hemos llegado al final de este recorrido por la vida de Sansón, es el momento oportuno para reflexionar qué lecciones podemos extraer de su historia. Cómo las adversidades y triunfos de Sansón pueden iluminar los desafíos y encrucijadas que afrontamos en nuestro propio camino. Es evidente que su relato no está destinado solo para ser admirado o narrado como una leyenda antigua.
constituye una fuente de inspiración y orientación para nosotros en la actualidad. Sansón nos demuestra que, pese a nuestros errores, no somos desechados ni definidos por ellos. Su existencia es una evidencia del poder redentor de la fe y de cómo ésta puede transformarnos y fortalecernos, impulsándonos a alcanzar metas que parecen inaccesibles. Este impulso a la reflexión no es simplemente retórico, es una convocatoria sincera a evaluar cómo estamos conduciendo nuestras vidas. ¿Estamos atrapados en el error de depender únicamente de nuestra propia fuerza y habilidades? ¿O estamos receptivos a la posibilidad de ser empoderados por una fuerza superior, por una fe que nos eleva y nos orienta a través de las adversidades? La historia de Sansón actúa como un espejo donde podemos vernos reflejados con nuestras batallas y aspiraciones. Nos motiva a cuestionar nuestras concepciones sobre la fuerza y la debilidad y a profundizar en nuestra relación con Dios. Nos reta a admitir que, en nuestra vulnerabilidad y al reconocer nuestra dependencia de Dios, es cuando podemos descubrir nuestra mayor fortaleza. Esta reflexión nos lleva a un entendimiento más profundo de lo que significa vivir una vida de fe. No se trata de una serie de victorias ininterrumpidas, ni de una ausencia de desafíos. Más bien, es un viaje continuo de aprendizaje, crecimiento y, sobre todo, de dependencia de Dios para superar las pruebas que enfrentamos. Al mirar la vida de Sansón, se nos recuerda que cada uno de nosotros tiene un propósito único que cumplir, un camino que solo nosotros podemos recorrer. Pero no tenemos que hacerlo solos. La historia de Sansón nos asegura que, con fe, tenemos acceso a una fuerza que puede ayudarnos a superar cualquier obstáculo, a redimir nuestras fallas y a llevarnos hacia un futuro lleno de esperanza y propósito. En este punto de nuestra reflexión, es esencial reconocer que la fe no es una fórmula mágica para una vida sin problemas. Más bien, es una relación viva con Dios, una que nos sostiene, nos guía y nos fortalece a través de todas las temporadas de la vida. La vida de Sansón, rica en lecciones, nos invita a abrazar nuestras propias historias con valentía y fe. Nos anima a vivir de manera auténtica, reconociendo nuestras debilidades, pero también abriendo nuestros corazones a la fuerza y la guía que solo pueden venir de Dios. Este llamado a la reflexión no es solo para momentos de tranquilidad o en los días tranquilos de nuestras vidas. Es especialmente relevante en los momentos de prueba, en esos días cuando sentimos que todo está en contra nuestra. Es en esos momentos cuando la historia de Sansón puede ser una fuente de consuelo y motivación, recordándonos que no estamos solos en nuestra lucha. Al estudiar la vida de Sansón, comprendemos que la verdadera fortaleza no se evalúa por la habilidad para derrotar adversarios o ejecutar actos heroicos. Se valora por la profundidad de nuestra fe y por nuestra capacidad de confiar en Dios, incluso cuando el futuro no se ve claro. Esta reflexión sobre la vida de Sansón nos brinda una oportunidad para introspeccionar. Nos invita a revisar nuestras vidas, a considerar dónde estamos depositando nuestra confianza y a redescubrir el poder transformador de la fe. En esencia, la narrativa de Sansón nos recuerda poderosamente que, sin importar los retos que enfrentemos, disponemos de una fuente de fortaleza y esperanza que nunca nos decepcionará. Nos incita a vivir no basados en nuestras propias capacidades, sino en la promesa de que, con Dios, todas las cosas son posibles. Esta convocatoria a la reflexión es, en realidad, un llamado a adoptar un estilo de vida distinto, a vivir con la certeza de que, incluso en nuestras mayores debilidades, podemos hallar fuerza, a vivir conscientes de que, armados de fe, somos capaces de afrontar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo.
La existencia de Sansón no es meramente una historia para narrar, es una fuente de inspiración y dirección. Nos señala el camino hacia una vida llena de propósito, dependencia y fortaleza en Dios. Nos insta a examinar nuestras propias existencias con una nueva perspectiva, una que valora la fortaleza en la debilidad y la belleza de vivir en dependencia de Dios.